Buenas tardes a todos los presentes. Soy el abogado Jaime Valareso Chiluisa, secretario de la Sala de la Unidad Judicial de lo Civil del Cantón Milagro. Procedo a pedirle al abogado de la parte actora, el abogado Henry David Caiza Arévalo, presente por favor su documento de identidad y la credencial profesional. Gracias. Por favor, para el abogado de la parte demandada, el abogado Wilson Guillermo Angulo Chilquinga, también me ayude presentando sus credenciales, por favor. Gracias. Una vez presentadas las credenciales, tanto el abogado actor como el abogado de la parte demandada, manifiesto que en este instante ha ingresado a la sala de la audiencia el señor juez, el doctor Elvis Campi Maldonado, juez de la Unidad Judicial de lo Civil, con sede en el Cantón Milagro. Buenas tardes, señoras y señores. Soy el doctor Elvis Campi Maldonado, juez de la Unidad Civil con sede en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas. Previo a instalar la audiencia única, se pone en conocimiento a las partes procesales que la presente audiencia se regirá bajo los principios de oralidad, pluralidad, inmediación y contradicción. De igual manera, informar a los presentes la prohibición de fotografiar, filmar o transmitir la presente audiencia de acuerdo a lo que establece el artículo 83 del Código General de Procesos o incurrir de alguna forma en la diligencia. Bajo prevención de imponer las sanciones correspondientes, la presente audiencia será registrada de manera virtual por audio de la judicatura. Además, pongo en conocimiento a las partes que el Código Orgánico de la Función Judicial otorga a los juzgadores de ciertas facultades que, de hacer caso omiso, serán utilizadas en su momento. Así es mi deber como juzgador dar a conocer lo que establece el artículo 80, numeral 2 del COGED. Por favor, contactarse si es que se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas convocadas de la presente diligencia, y certifíquese si nos encontramos en el día y en la hora señalados para que se lleve efecto a esta audiencia. Verifíquese también si están en óptimas condiciones los equipos electrónicos, ya que esta audiencia será transmitida vía telemática. Se exhorta a los sujetos procesales que participan de esta audiencia que actúen con buena fe y lealtad procesal. Atendiendo a su disposición, señor juez, siendo hoy domingo 19 de marzo del 2023 a las 15 horas con 10 minutos de la tarde, en la presente audiencia virtual por medio de la plataforma Zoom, es el día y hora fijado para la realización de la presente audiencia única, la misma que se encuentra presentes en la sala el actor, el señor David Alfredo Escobar Salvador, acompañado de su abogado defensor Henry David Caiza Arévalo, y la demandada, la señora María Fernanda Gutiérrez de Robo, deudora principal, acompañada de su abogado defensor, el abogado Wilson Guillermo Angulo Chilquinga. Hasta aquí, señor juez. Gracias, señor secretario. Constatada la fecha y la hora para la presente diligencia, así como la presencia de todas las personas convocadas, declaro instalada formalmente la presente audiencia única, conforme lo determina el artículo 333, numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, misma que se realizará en dos fases. La primera, de saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación, se verifica que todos los testigos se encuentren en la sala, por lo que se solicita se desconecten, indicando que serán llamados en el momento oportuno de la revisión de la concentración de la demanda. Se ha establecido una sección previa, es así que doy paso a las partes demandadas como consecuencia para la revisión y para la de concentración de la demanda, que hoy se formula conforme el artículo 351 del COGEP, y se establece una sección previa que lo determina el artículo 353, numeral 3 del COGEP, por lo cual doy paso a que se sustenten a las mismas el abogado de la parte demandada. Buenas tardes, señor juez, señor secretario, parte actora. Para efectos de audiencia me identifico. Soy el abogado Wilson Guillermo Angulo Chilquinga, con el número de matrícula 023-2020, abogado de la parte demandada. Señor juez, deduzco como consta en mi contestación a la demanda como excepción previa, acorde al artículo 353, numeral 3 del COGEP, la extensión parcial del pago, ya que la demandada María Fernanda Gutiérrez ha pagado el valor de $300 por medio de un depósito bancario en la cuenta del señor David Alfredo Escobar,
en el Banco Pichincha, por lo que se solicita que se acepte la excepción a fin de que no exista duplicado de pagos para que mi defendida no se vea afectada. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, señor abogado. Por el derecho y principio de contradicción, concedo ahora la palabra a la parte actora para que se pronuncie. Muchas gracias, señor juez. Un saludo a su autoridad, un saludo a usted, señor secretario, parte de aquí presentes. Me identifico, soy Henry David Caizarévalo, abogado de la parte actora del señor Escobar, Salvador David Alfredo. En este punto de debate tenemos que los puntos controvertidos de este proceso es para llegar a determinar con claridad meridiana si el deudor cumplió de forma total, parcial, con la obligación que contraía con mi defendido. Es por esto que en esa audiencia se va a determinar si existe o no la deuda, por cuanto el mismo demandado, esto conforme obra en los autos de Fojas 25 del expediente dentro de su contestación a la demanda, textualmente admite la existencia de las letras de cambio como respaldo de obligación contraída por mi defendido. Es así que expongo lo que dice según el COGEP, el procedimiento ejecutivo, en el artículo 347. Esto es todo, señor juez, lo que tengo que decir. Respecto del auto interlocutorio, una vez escuchadas las partes procesales, y en cuanto a la demandada ha alegado la extinción del pago parcial de una deuda conforme lo determina el artículo 2348 del Código Civil y el artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que en calidad de juzgador no me pronunciaré al respecto, sino hasta que la etapa respectiva, ya que la misma oposición planteada corresponde a una sección que debe tratarse en cada fondo. Se consulta a las partes procesales si existe alegación sobre la nulidad y cuestionamientos del procesamiento que puedan afectar de esta manera la validez del proceso. Abogado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. En vista de lo que se ha dado cumplimiento con todas las solemnidades establecidas en el artículo 76, número 7 de la Constitución y de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, solicito a su autoridad que se declare con validez procesal. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Gracias. Abogado de la parte demandada, por favor, manifiéstese. Con respecto a lo que se ha manifestado, señor juez, debo expresarme que no tengo nada que alegar sobre los vicios de posibilidad en razón que el proceso sea tramitado de debida y forma y solicito que se continúe con la audiencia. Escuchando las partes y por cuanto no se evidencia que existen vicios ni omisiones que afecten la validez procesal, se declara la validez procesal de la siguiente audiencia. Procedo a indicar el objeto de controversia y los puntos de debate de la lectura de la demanda y de la contestación de la misma. El objeto de la controversia se determina de la siguiente manera. El actor David Alfredo Escobar, Salvador, reclama con fundamento en una letra de cambio que obra en foja 3 que cancele el valor contenido en el mismo, más el pago de los intereses, costas procesales y honorarios de sus abogados, el pago total del título, cuyo valor es de $3,000 americanos. Y la demandada, por su parte, señala que se ha otorgado una cuota de $300 americanos del valor total de dicha letra de cambio. Se pone a consideración el objeto de controversia. ¿Existe alguna objeción con respecto al punto de la controversia, abogado de la parte actora? Señor juez, no tengo ninguna objeción con respecto a lo de pronto de los debates ligados por su autoridad y con el objeto de la controversia. Muchas gracias. Sin objeción. De igual manera, le concedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie sobre los puntos de debate y el objeto de controversia. Señor juez, en calidad de abogado de la parte demandada, considero que su planteamiento determinado en el objeto de la controversia es la manera adecuada. Gracias. Continuando con la presente audiencia, en el artículo 190 de la Constitución de la República del Ecuador, nos habla acerca de los medios alternativos para la solución de conflictos. De igual manera, el artículo 233 y 234 del Código Orgánico General de Procesos señala que las formas extraordinarias de conclusión de los procesos, entre ellos, los cuales están la conciliación en virtud de las normas invocadas. Llamo a las partes procesales a buscar un entendimiento
para que se ponga fin a este proceso. De no haber propuesto las escuchas, les concedo la palabra a la parte demandada para que realice su propuesta, abogado. Gracias, señor juez. Por mi parte, sí existe la fórmula de acuerdo de conciliación. Anteriormente se le ha asesorado a mi defendida, la señora María Fernanda Gutiérrez, sobre los beneficios de conciliación. Me supo manifestar que desea cancelar los valores faltantes de la deuda que sí reconoce y asciende a los $2,700 americanos, pidiendo de manera más respetuosa a la parte actora que le permita pagar este valor en el tiempo de 4 meses. Se acercan los feriados y con todo esto, que se termine el proceso, estaría cancelando la totalidad de la deuda. Esperando que sea afirmativa mi petición. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias, abogado. Le concedo la palabra al abogado, a la parte autora, por favor. Muchas gracias, señor juez. Como se ha escuchado al abogado de la parte demandada, con respecto a esta parte de la conciliación, lo que propone la parte demandada para, para mi defendido no tiene una cierta coherencia. Es por esto que el monto que se debe cancelar a mi patrocinado es el monto total de unos $3,000 americanos. Esto que adeuda el presente. Esto más los intereses legales, costos procesales y honorarios profesionales. Por lo tanto, dicha propuesta no nos parece proporcional en virtud. Es por eso que no aceptamos este acuerdo por la parte de demandada. Sin más que agregar, muchas gracias, señor juez. No existiendo entonces la posibilidad de un acuerdo conciliatorio, continuamos con el proceso, pero recordándoles a las partes que pueden conciliar en cualquier momento de la etapa de este proceso. En este sentido, doy paso a la segunda fase de la audiencia virtual, por lo que concedo la palabra al abogado de la parte actora a fin de que anuncie sus pruebas. Abogado de la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Me permito anunciar las siguientes pruebas documentales según este anuncio de pruebas. 1. A hojas 3 está en la letra de cambio con el escrito en números y letras con el valor de $3,000 americanos, suscritos por mi defendido y por la señora Gutiérrez. Esto con fecha 10 de abril del 2020. Asimismo, como prueba documental, en Afoja 5 de anuncio el informe pericial con número 28990, realizada por el perito documentológico y grafología, en la que se diferencia que la letra de cambio no sufrió alguna alteración. Además, el señor juez me permite presentar como prueba testimonial la declaración de la licenciada Maritza Burbano, perdón. Esto avalado por el Consejo de la Judicatura, entre otras cosas con respecto a esta letra de cambio. Muchas gracias, señor juez. Por principio de contradicción, se corre el traslado con la prueba anunciatoria a la parte demandada. ¿Tiene alguna objeción que alegar? No, señor juez, no tengo ninguna objeción. Siendo así, cedo la palabra al abogado a la parte demandada para que anuncie sus medios probatorios. Gracias. Los anuncios probatorios son los siguientes. Como prueba documental presento la copia de cédula de mi representada. Asimismo, el comprobante de depósito del Banco Pichincha, número 1243, realizado a la cuenta 223456. Esto quedaría como segunda prueba. De la misma manera, como tercera prueba documental, el informe del perito particular, el doctor Christopher José Escobar, y asimismo la prueba testimonial de la declaración de mi defendida, la señora María Fernanda Gutiérrez, hoy demandada. Por principio de contradicción, se corre el traslado con la prueba anunciada a la parte actora. ¿Tiene alguna objeción que alegar? No, señor juez. Las pruebas que se han hecho conocer se encuentran presentadas y anunciadas en la respectiva demanda y contestaciones por ser útil, pertinente y conducente según el artículo 160 del COGEP. Al objeto de controversia se le admite por la parte actora las siguientes pruebas. Prueba documental número 1, letra de cambio. La prueba número 2, informe pericial de las pruebas testimoniales.
Se da la aceptación del testimonio del perito grafólogo Escobar Christopher José. En cuanto a la parte demandada, se admite la prueba documental número 1, comprobante de depósito con número 1243, realizado a la cuenta número 223456 del Banco de Pichincha. Prueba número 2, copia de cédula y finalmente el informe del perito particular, la doctora Burbano Clar Marixa, y las pruebas testimoniales de la señora Gutiérrez Arrobo María Fernanda, hoy demandada. Se pone a consideración de las partes lo resuelto sobre la admisibilidad de las pruebas. Le concedo la palabra de esta manera al abogado de la parte actora, a fin de que realice su alegato inicial. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, procedo a realizar mi alegato inicial. Permítame contarle los hechos de manera cronológica. Resulta que el 10 de abril del año 2020, la señora Gutiérrez Arrobo María Fernanda contrajo una deuda con mi patrocinado, ya que por ser muy allegada le había contado de que tenía ciertas calamidades domésticas, entre otras cosas, y además que se le podía hacer el favor de, si él le podía hacer el favor de un pequeño préstamo. De la misma manera transcurrió el esposo de la señora, a quien también se le realizó un pequeño préstamo, y así hasta dichos préstamos llegaron a un valor de $3,000 americanos. Y como para asegurar la deuda, se suscribió una letra de cambio cuyo vencimiento es el 10 de abril del 2022. Hasta el momento no se ha cancelado el valor adeudado en la letra de cambio. Y por ser un título ejecutivo, contiene las obligaciones que son claras, puras, determinadas y actualmente exigibles. Y al ser una cantidad de suma de dinero bastante alta, también tiene las características de ser líquido. Es por eso que, en consecuencia, señor juez, en esta audiencia probaré que esta obligación es una obligación ejecutiva dentro de la letra de cambio como título ejecutivo. Es por esto que es la razón suficiente para que se ejecute el cobro de esta cantidad de dinero más los honorarios. Además, es hasta aquí donde puedo apuntar mi alegación, señor juez. Concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que realice su alegato inicial. Gracias, señor juez. Procedo a realizar mi alegato inicial. Permítame contarle los hechos, dado que mi clienta sí está reconociendo el valor de la deuda y dejando en constancia la prueba documental, el recibo del depósito bancario por el concepto de $300 americanos. De igual manera, el retraso de la deuda, señor juez, es porque mi defendida hace un año fue despedida de su trabajo y no le han cancelado de la liquidación. Dinero de dicha liquidación que se iba a recibir era para poder cancelar la deuda de la letra de cambio. Señor juez, considero que tome en cuenta a mi defendida, la señora María Fernanda Gutiérrez. Está dispuesta a pagar el valor faltante de la deuda, que asciende a los $2,700 americanos, y así cancelar total deuda, solicitando a su autoridad que no se le cobre los valores de interés por razones humanitarias, ya que ella había perdido su trabajo, como se lo manifesté anteriormente. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Muchas gracias. Concedo la palabra al abogado de la parte actora para que proceda de esta manera con la práctica de pruebas en el orden anunciado previamente. Muchas gracias, señor juez. Continuando con la práctica de prueba conforme lo que determina el artículo 196, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, como prueba documental que consta en las hojas 3 del proceso, tenemos a la letra de cambio en la misma, que podemos diferenciar que el monto escrito en número y letras con un valor de $3,000 americanos. Es por esto que en la parte anterior de la letra de cambio también podemos diferenciar las firmas de un lado, que tenemos a las de mi defendido, el señor David Alfredo Escobar, como girador, y por la otra parte tenemos la firma de la señora hoy demandada María Gutiérrez, la cual es la giradora. Además, podemos constatar que la letra de cambio fue emitida en el año 2022, como consta en la letra de cambio de fecha del 10 de abril, con un plazo de vencimiento de 2 años, la cual sería hasta el 10 de febrero del 2023, y de igual manera como consta en la hoja 5 que tenemos del informe pericial número 28990, realizada por el perito doctor
doctor judicial Christopher José Escobar Macías, quien constata que la letra de cambio es pura, pues la misma no contiene ninguna alteración o modificación. Por lo tanto, se comprueba su estado, señor juez, hasta aquí mis pruebas documentales. Sin embargo, con la finalidad de que usted al momento de resolver tenga mejores elementos en esta defensa. Esta defensa solicita que sea escuchada en esta sala de audiencia, además del testimonio del perito de documentología y grafología, el doctor Christopher José Escobar. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor juez. Señor secretario, por favor, hacer ingresar al perito Christopher José Escobar. Abogado, por favor, conéctese con su testigo para que ingrese a la sala el señor perito Christopher Escobar, a esta sala de audiencia. Por favor, tenga la bondad de identificarse. Buenas tardes, soy el perito judicial Christopher José Escobar Macías. Le presento mi credencial, señor secretario. Señor juez, si corresponde a las credenciales el testigo mencionado. Gracias, señor secretario. Una vez que ha sido acreditado el testigo, habiéndose confirmado que el testigo es la persona indicada, se procederá conforme a las reglas de la práctica de pruebas testimoniales estipuladas en el artículo 178 del COGED. Señor Christopher José Escobar, favor indicar su número de cédula de identidad, estado civil, dirección domiciliaria, nacionalidad, profesión u oficio. Señor juez, mi nombre es Christopher José Escobar Macías. Mi número de cédula de identidad es el 0940-55-098. Tengo 27 años de edad, soy soltero y me encuentro domiciliado en la ciudad de Balsar. De profesión soy perito en documentología y grafología. Señor Christopher José Escobar, procederé de acuerdo a las reglas de práctica testimoniales y le tomaré juramento. Además, de acuerdo a la obligación de establecer que ha mentido, estaría cometiendo el delito de perjurio, el mismo que es sancionado por nuestras leyes de acuerdo al estipulado 270 del Código Orgánico Integral Penal, el cual estipula que la persona que declare, confesar, informar o traducir ante una autoridad competente y falte a la verdad bajo juramento, comete perjurio. Será sancionado con una pena de libertad de entre 3 a 5 años. Procedo a tomarle juramento. Por favor, señor Escobar Christopher, levante su mano derecha. Señor Escobar Christopher, ¿jura decir la verdad a todo lo que se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro. Le recuerdo, señor testigo, que durante su testimonio no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración, a menos que se traten de valores o cifras. Dicho esto, hemos concluido con el juramento. Baje la mano, por favor, señor abogado, por favor, de la parte actora, tiene su testigo. Muchas gracias, señor juez. Como prueba testimonial, conformidad con el artículo 142, numeral 7 y 190 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a practicar mi prueba al señor perito para que pueda repetir en esta sala si se encontró alguna alteración en la letra de cambio. Como ya lo manifesté en el informe pericial que realicé, y gracias al señor abogado, la letra de cambio no tiene ninguna alteración. O sea, es decir que las firmas que constan en esta letra de cambio son legítimas. Efectivamente, como se pudo comprobar en la pericia grafológica, la firma del señor Escobar Salvador David Alfredo y la firma de la señora Gutiérrez María Fernanda pertenecen a su puño y letra. Señor perito, ¿usted puede dar fe de que la letra de cambio es pura? Sí, en el informe pericial se demuestra que la letra de cambio no tiene ningún vicio o alteración, así que sí es pura. Muchas gracias, señor juez. No tengo nada más que decir. La parte demandada va a realizar alguna pregunta al testigo. No, señor juez. Gracias. La defensa técnica de la parte actora tiene la palabra para evacuar las pruebas que han sido admitidas. Muchas gracias, señor juez. Siendo el momento procesal oportuno ante su autoridad, hago la descarga de la prueba que fue admitida por el señor juez. Se producirá la prueba acorde a lo tipificado en el artículo 195 y 196 del COGEP, donde se constituye o incorporan derechos a los presentes documentos. Señor juez, me permito dirigirme a usted al fin de manifestar en cuanto a las pruebas que han sido admitidas y por considerarse pertinentes, contundentes y útiles para la presente diligencia, como lo establece el artículo 160, me manifiesto ante usted, honorable juez,
En cuanto a la prueba documental aceptada en referencia al comprobante del depósito que se realizó a la cuenta 070658 del Banco del Pichincha al nombre del señor David Alfredo Escobar Salvador, que se puede determinar que existe la obligación a cumplirse, señor juez. Esto también se está indicando nuevamente que la cantidad que adeuda es de los $3.000, ya que existe el depósito de $300. Restado eso nos da $2.700. Es por eso que de esta manera solicito, señor juez, que se tome la declaración de parte de mi hoy defendido. Muchas gracias. Secretario, sírvase, por favor, llamar a la testigo María Fernanda Gutiérrez Arrobo. Con su venia, señor juez, señor abogado de la parte demandada, por favor, conéctese con su testigo para que ingrese la señora María Fernanda Gutiérrez Arrobo. Tenga la bondad de identificarse, señora María Fernanda Gutiérrez Arrobo. Presente sus credenciales, por favor. Buenas tardes, señor Señor juez. juez. Soy María Fernanda Gutiérrez, con cédula de ciudadanía 1722-6088-72, de estado civil casada, domiciliaria en la ciudad de Milagros, en urbanización Montebello, de 34 años de edad. Señor juez, sí corresponde a los documentos presentados de la testigo, señor juez. Gracias, señor secretario. Una vez que ha sido acreditada la testigo, habiendo confirmado que es la persona indicada, se procederá conforme a las reglas de la práctica de prueba para los testigos estipuladas en el artículo 178 del COGEP. Señora María Fernanda Gutiérrez Arrobo, como ya ha presentado sus credenciales previamente, lo que haremos en este momento es que levante su mano derecha, como le voy a leer, que procedo según las reglas de la práctica testimonial, y le tomaré juramento, además, de acuerdo la obligación de decir la verdad. Establecerse que ha mentido estaría cometiendo el delito de perjurio, el mismo que es sancionado por nuestras leyes, de acuerdo a lo que estipula el artículo 270 del Código Integral Penal, en el que estipula que la persona declara, confiesa o traduce ante alguna autoridad competente y falta a la verdad bajo juramento, comete perjurio y puede ser sancionada con una pena privativa de libertad que va entre los 3 a los 5 años. Procederé a tomar juramento. Por favor, levante su mano derecha, señora Gutiérrez Arrobo María Fernanda. ¿Jura usted decir la verdad a todo lo que se le pregunte en esta audiencia? Sí, juro. Le recuerdo, señora testigo, que durante su testimonio no podrá leer notas ni apuntes durante la práctica de su declaración, a menos que se traten de valores o cifras. Esto hemos concluido con el juramento. Baje la mano, por favor. Señor abogado de la parte demandada, tiene a su testigo. Gracias, señor juez. Ahora bien, señora María Fernanda Gutiérrez, le solicito que proceda a responder al señor juez las preguntas que le haré. ¿Usted conoce al señor hoy de la parte actora que está reclamando la letra de cambio? Sí, abogado. ¿Hace cuánto tiempo conoce al señor David Alfredo Escobar? Hace 9 años más o menos, señor abogado. ¿En calidad de qué le conoce al señor David Alfredo Escobar? Él ha sido una persona llegada a la familia, señor abogado, Dígame, ¿por qué acudió al señor David Alfredo Escobar? porque necesitaba un dinero y era la persona más conocida en ese momento que me podía ayudar. ¿Cuánto dinero le fue entregado en efectivo? $3.000. De esa cantidad, de esa deuda que contrajo, ¿hizo algún abono de dicha deuda? Sí, aboné $300. Es todo, señor juez, en cuanto a mi interrogatorio. Muchas gracias. La parte autora va a realizar preguntas a la testigo. Por principio de comunidad, la prueba, sí, señor juez, deseo hacer un par de preguntas. Proceda, por favor, abogado. Estimada señora María Gutiérrez, ¿usted está consciente de que adquirió una obligación al momento de firmar dicha letra de cambio? Sí, efectivamente soy consciente de lo que he firmado, señor abogado. Es todo su autoridad, ante su autoridad. Muchas gracias. Habiendo sido practicadas las pruebas por los intervencionantes, se les concede la palabra para que realicen sus alegatos finales, en el mismo orden en el cual se ha practicado las pruebas, en un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra el abogado de la parte accionante. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en calidad de defensa técnica del señor David Alfredo Escobar Salvador, expondré el alegato pertinente con su venia. Comenzaré con este libro para poder exigir el cumplimiento de una obligación por medio de un procedimiento ejecutivo que debe de existir un título de valor de por medio, el cual debe ser
puro determinado exigible, a lo cual anteriormente ya lo hemos dicho. Asimismo, hemos podido comprobar con la prueba documental, es decir, que con la letra de cambio, donde claramente se comprobó que existe la obligación adquirida de unos $3,000 americanos por la parte demandada a la señora María Gutiérrez, en calidad de giradora, asimismo como lo establece el artículo 138 del Código de Comercio, con la que la firma donde conste del girado, en este caso de la giradora, puesta que claramente anterior la letra que equivaldría a la aceptación. Asimismo, con la prueba pericial en el informe técnico provisional, nos comprueba que la firma de la señora María Gutiérrez es legítima, es decir, que es grato. Esto nos comprueba que esta firma hizo con su puño y letra. De igual manera podemos comprobar que esta letra de cambio no tiene ninguna alteración. Es por eso que volvemos a detallar que es pura, lo cual se ha tomado en cuenta que con la fecha de vencimiento de la letra de cambio fue el 10 de febrero del 2023. Es decir, que nos encontramos en pleno derecho a reclamar esta obligación por cumplimiento de las mismas. Es decir, que está en los plazos legales. Por los mismos cumple con la tercera característica que es lo exigible. Debo recalcar que la señora María Fernanda Gutiérrez manifestó en contra del interrogatorio que ella se encontraba consciente de lo que afirmaba, por lo que el Código de Comercio establece en su artículo 183 que la capacidad de la persona para obligarse por medio de una letra de cambio se determinará por su ley nacional, y como la señora María Gutiérrez desde nacionalidad ecuatoriana nos remite a nuestra legislación, al Código Civil, de acuerdo al artículo 1461, donde nos habla de la capacidad legal de la misma, que nos dice que una persona que se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad debe ser capaz que no adolezca de vicio, recaiga sobre un objeto lícito o que sea de una causa ilícita y no puede obligarse por sí mismo, es decir, sin autorización de otro. Por tanto, la prueba que la señora demandada, María Fernanda Gutiérrez, a robo, es legalmente capaz y puede adquirir obligaciones. Es por eso que, para concluir, señor juez, había pedido comprobar en la presente audiencia que la letra de cambio cumple con las disposiciones legales de acuerdo al artículo 114 del Código del Comercio. Por lo tanto, señor juez, solicito que en esta sentencia su autoridad también ordene el pago de las costas procesales y honorarios profesionales. Sin nada más que alegar, hasta aquí mi intervención, señor juez. Se concede la palabra al abogado de la parte demandada para que realice sus alegatos finales. Gracias, señor juez. En esta fase de la diligencia me manifiesto brevemente tomando en cuenta las pruebas presentadas, las cuales fueron consideradas como útiles y pertinentes y contundentes como establece el artículo 160 del COGER. Por ello solicito, señor juez, que sean consideradas las pruebas documentales y testimoniales en su resolución, en las cuales se demuestra que se realizó el abono de $300 americanos en la cuenta de la parte actora, en donde se indica que la deuda total es de $2,700, más no de $3,000. Por eso, señor juez, solicito que se considere el hecho que mi defensa debe pagar solo la parte manifestada y que se indicó por la razón que no había cancelado la deuda penitente, que es por lo que se quedó sin trabajo. Siendo así, señor juez, hago un llamado a la parte actora a reconsiderar la pretensión del cobro de la letra de cambio y que indique efectivamente que se le había cancelado por medio de depósito los $300 americanos. En efecto, señor juez, esta defensa por lo expuesto solicito, en virtud de los hechos probados, usted declare con lugar la demanda en la sentencia y se demuestre el valor real a cancelar. Gracias. ¿Desean los abogados efectuar la réplica respectiva de los alegatos a las partes o desean agregar algo, abogado de la parte actora? No, señor juez. En mi defensa, esta defensa tampoco no tiene nada más que decir, señor juez. Una vez escuchadas las partes procesales, procederé con la resolución oral sobre el caso que está siendo materia de la lid. En virtud de lo establecido en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que se establece que es derecho ser juzgada por un juez o jueza independiente, imparcial
y competente, y asimismo la norma IBIN determina el derecho al debido proceso. Por tanto, se ha determinado mi competencia en razón de la materia juzgada, identificándome como juez de la unidad civil. La presente causa, asimismo, se han cumplido los procesos y principios legales, jurisdicción, competencia establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en donde sobre la competencia establece que la competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes y tribunales diputados en razón de las personas del territorio, de la materia y de los grados, como lo es en el artículo 176 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con esta motivación puedo manifestar que las partes procesales han declarado válido todo lo actuado, puesto que se ha llegado a esta audiencia en igualdad de condiciones, por lo que procedo a emitir la siguiente resolución. Primero, identifico a las partes procesales como parte autora, Escobar David Alfredo; como parte demandada, la señora Gutiérrez Arrobo María Fernanda, en calidad de deudora principal. Segundo enunciado brevemente los hechos y circunstancias objeto de la demanda y de defensa del demandado, Escobar David Alfredo, con fundamento en una letra de cambio que obra en foja 3, que se cancele en el mismo más el pago de los intereses y los costos procesales, además de los honorarios de su abogado, el pago total del título del valor, que es de $3.000 americanos, más los intereses de ley estipulados. La demandada, hasta la presente fecha, no ha cancelado el valor total del título exigible. 2. La presentación actual demandada es el pago del capital adeudado, como consta en la letra de cambio, que son $3.000 americanos. Señalada la anunciación de pruebas, especificación del procedimiento y las cuantías en el casillero judicial, donde se recibirán futuras notificaciones. Tercero, la relación de los hechos probados, relevancia en la resolución. Como punto 3.1, la parte autora anunció como pruebas su parte en la letra de cambio adjunta a la demanda, instrumento que se demostró la deuda que mantiene la señora María Fernanda Gutiérrez Arrobo. Como cuarto, con respecto a la motivación de la sentencia, el debido proceso constituye un conjunto de garantías y condiciones mínimas de carácter sustantivo y procesal que deben de cumplirse para garantizar que quienes sean sometidos a un proceso judicial puedan ejercer a plenitud sus derechos y consideraciones de los órganos judiciales, una correcta administración de justicia. Asimismo, es imprescindible señalar que es obligación del juez, los jueces o las juezas, vigilar la legalidad del proceso. Ya se trata de un asunto de orden público para garantizar la tutela del ordenamiento jurídico, el eficaz ejercicio de los derechos y la seguridad jurídica acorde a los principios establecidos en los artículos 171, 169 de la Constitución de la República del Ecuador, siendo no solo una potestad, sino una obligación de los jueces y de las fuerzas que declaran la nulidad de las causas cuando se ha obtenido omisión o se ha encausado en alguna falla de la solemnidad para la validez de los procesos o la violación del trámite inherente a la naturaleza de la misma. Causa siempre y cuando estuviese influenciado en la decisión de causa o hubiese probado la indefensión. En el caso de la materia de decisión de las escritas, juez es competente para conocer y resolver la presente causa, según el tenor y lo establecido en el numeral 2 del artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial. Asimismo, se ha cumplido con las garantías básicas que aseguran el derecho al debido proceso, establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, además de observarse la solemnidad de las sustancias comunes a todos los juicios, como lo determina el artículo 107 del Código Orgánico General del Proceso, sin que se aprecie omisión que influya o pueda influir en la decisión de la causa, por lo que observamos además los principios de especificidad, trascendencia, convalidación, protección y conservación que rige la nulidad del proceso. Se verifica que la causa se ha sustanciado conforme al procedimiento previo legalmente, por lo cual declaro la validez de dicho proceso.
Respecto a la naturaleza del proceso ejecutivo, la jurisdicción acertada se ilustra el juicio ejecutivo por naturaleza en un proceso de ejecución en donde no se discute derecho alguno, ya que aquel se encuentra inserto en el documento en calidad ejecutiva, por lo cual el juicio difiere totalmente uno de conocimientos en donde se disputa el derecho. Por lo tanto, el título aparejado a la demanda y cuya ejecución se solicita reúne los requisitos legales y además, si es así, la demandante no ha logrado desvincular dicho carácter propio. Se procede a la ejecución del mismo. En cuanto a la letra de cambio, según lo define la doctrina, es un título o valor a la orden formal complejo y ejecutivo que contiene una obligación incondicional o varias obligaciones incondicionales sustantivas y solidarias de pagar o hacer pagar al vencimiento a su donador o al sucesivo posesor legítimo, regularmente por el endoso, cierta cantidad de dinero en el lugar determinado en sentido similar a la jurisprudencia nacional señala. La letra de cambio, su mandato escrito, revestido de formalidades legales, con lo cual una persona que puede ser librador o girador encarga a otra, que es el girado o el aceptante, el pago de una suma determinada de dinero, bajo su responsabilidad, o mejor, la letra de cambio es un instrumento especial, formal y autónomo que permite el orden incondicional de pago para su validez. Debe cumplir con ciertos requisitos legales. En el caso examinado, la letra de cambio consta que el proceso reúne todos los requisitos formales establecidos en el artículo 114 del Código de Comercio, por lo que constituye el título ejecutivo exigible para esta vía, conforme lo estipulado en el artículo 347, 348 y 349 del Código General de Procesos. En consecuencia, siendo un título y la obligación ejecutiva, la opción es procedente, por lo cual empiezo a despedir la siguiente decisión. En virtud de las consideraciones precedentes, la Administración de Justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la demanda. En consecuencia, la señora María Fernanda Gutiérrez Arrobo, en calidad de deudora principal, debe pagar de manera inmediata al señor David Alfredo Escobar el valor interpretado en la letra de cambio, que es de $3,000 americanos, de los cuales se van a descontar los $300 que fueron realizados por medio de un depósito de tipo abono en la cuenta del Banco de Pichincha, dando un total a la fecha de $2,700 americanos, lo cual debe ser adjuntado al valor respectivo de los intereses de ley más las cotas procesales. Dicho pago debe ser realizado de manera inmediata. Por favor, señor secretario, notifíquese y además dé por terminada la presente audiencia. Señor juez, de acuerdo al mandato, siendo hoy 19 de marzo del 2023, a las 16:54, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias.